A donde puedo llegar es hasta la singularidad del Big Bang y no más atrás. Más allá del tiempo y el espacio significa que algo nunca existió en ningún momento. Bueno, a lo mejor el universo existe porque sí, sin ninguna explicación, sin ninguna causa y ya está, ¿no? Si fuera ateo no me iría por esa línea porque creo que es como traicionar en el fondo los principios que guían la actividad filosófica, que al final es intentar buscar explicaciones de las cosas. Sí, pero es lo mismo que se dice de Dios, ¿no? Dios se dice que existe porque sí, no hay una razón por su existencia, solo existe. Lo único que se está haciendo al decir que el universo es necesario, ciertos fundamentos bases del universo son los necesarios para generar todo el universo. Todo creyente cree que Dios es libre y no puede hacer el mal porque es perfectamente bueno. Dios permitiendo el mal para eliminarlo después es como un bombero que permite incendios solo para hacerse el héroe. A menos que se crea que Dios es malo o hizo cosas malas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, desde mi intuición moral, me dice que arrasar con una población, incluyendo niños que son inocentes, no es bueno. Otra gran pregunta, ya lo hablamos cuando está aquí Javi, pero es que eso realmente a la gente le encanta y sinceramente a todos nos fascina, es la pregunta de Dios, ¿no? Ahora que estás tú solo, ahora que puedo hablar, que... Ahora que no hay un científico ahí, un cientificucho. Ahora que está solo la filosofía, el pensamiento superior. No. Dios. Ahora vamos a hablar un poquito del tema porque a la gente le encanta. Argumento ontológico, que es fundamental, sí. Su propio concepto, etcétera. Vamos a ir un poquito desgranando los argumentos de la existencia de algo todopoderoso y luego también las ciertas contradicciones hay, ¿no? Como la famosa contradicción de la piedra, ¿no? Sí, que están muy chulas. Y que realmente son complicadas. O el propio problema del mal, ¿no? Que es jodido. Explícame un poquito. A ver. Este es un temazo. ¡Viva Dios! ¿Vale? Es un temazo. Yo tengo la opinión que yo tengo, pero no se la quiero imponer a nadie, ¿vale? O sea, de hecho, yo lo he dicho muchas veces que este es un tema que obviamente ni está cerrado, ni se va a cerrar nunca. Cada uno tiene que tomar sobre sí la responsabilidad de intentar pensar sobre esto lo más honestamente que pueda y ver hasta dónde le llevan a él los argumentos, las evidencias o lo que sea. Y nadie es irracional por pensar una cosa o la contraria, ¿vale? Eso ya de entrada. Eso creo que es importante decirlo, porque es que además creo que es así, o sea, porque realmente es una de las grandes preguntas y la seguimos discutiendo todavía a día de hoy, ¿no? Por tanto, no creo que sea una de esas cosas que se puedan realmente cerrar, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía ha habido como un montón de argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, por empezar... A ver, solo agregando un poco aquí. Depende de a qué se refiere con que es racional o no es racional. Por ejemplo, si comparamos las ideas como la teoría teísta o la teoría naturalista, pues puede ser que ambas teorías expliquen absolutamente todo lo que se ve, pero podríamos hacer una distinción respecto a cuál es más práctico, cuál es más simple, ¿no? Desde ese punto de vista debería creerse la que es más simple. Lo más racional sería creer la que es más sencilla y explica lo mismo. Es decir, si tenemos dos teorías que explican lo mismo, pero una requiere menos suposiciones, pues racionalmente es la que se debería de preferir, ¿no? Es la teoría más virtuosa, con más virtudes. En ese sentido, siento que sí hay una distinción como definitiva, pero bueno, veamos. Pero bueno, sigamos. Por los a favor, está como el famoso argumento ontológico, ¿vale? Entonces, el argumento ontológico lo empieza un autor que se llama San Anselmo en el siglo, creo que es XI, siglo XI, siglo XII, creo que es siglo XI. Que él lo que va a intentar es deducir la existencia de Dios a partir exclusivamente de su concepto. Ojo, ¿vale? Que también es como el sueño húmedo del filósofo, poder deducir la existencia de una cosa exclusivamente a partir de su idea. Ajá. Eso es magnífico, ¿eh? No necesitas si eso nada se más. Pudiera conseguir, en plan, el científico le decimos, venga, a tomar viento, luego, ¿sabes? Solo con el pensamiento podemos claro, de afirmar, deducir la existencia de tal, ¿no? Entonces, él lo que va a plantear es, vale, vamos a ver. La idea de Dios es la idea de un ser
mayor del cual nada se puede pensar, ¿vale? Es el mayor ser posible, es el más grande, el máximo, ¿vale? Es un ser más grande del cual nada se puede pensar. Pero si yo pienso que Dios no existe en la realidad, ¿sí? Como mínimo existe en mi pensamiento, porque yo lo pienso como idea, ¿vale? Pero si yo pienso que no existe en la realidad, podría pensar algo mayor. Podría pensar un Dios que existiera en mi mente y también en la realidad. El problema de eso es que pensar que existe en la mente y también en la realidad siempre es pensar que existe en la realidad, no que existe en la realidad en sí, independiente del pensamiento sobre que existe en la realidad. Por tanto, lo que va a decir es que es como contradictorio, en cierto sentido, pensar que Dios no existe. Porque el propio concepto de Dios parece como implicar su existencia. Parece como que cuando uno entiende lo que Dios es, ese ser mayor del cual nada se puede pensar, entiende que tiene que existir. Porque si no existiera, yo podría pensar uno mayor. Y entonces sería contradictorio. Es el mismo problema, ¿no? Puedo pensar, si no puedo pensar una cuestión mayor, no quiere decir que esté pensando que el hecho de que piense que algo exista. Solo quiere decir que estoy pensando que algo existe y que no existe nada mayor que eso. No quiere decir que hay un referente en la realidad respecto a lo que estoy pensando. ¿Sabes? ¿Te ha convencido? No. Me parece chula la idea, pero no me ha convencido, ¿no? Bueno, igual que a ti, a práctica, o sea, bueno, a muchos filósofos sí, no esa formulación de San Anselmo, la formulación de San Anselmo en general no la utiliza ya nadie, pero la forma del argumento de intentar deducir la existencia de Dios a partir de su concepto, sí que a lo largo de la historia de la filosofía siempre ha estado presente y muchas de las grandes mentes de la historia del pensamiento han dicho, sí, funciona, ¿sabes? O sea, a mí es un argumento... para mí no funciona o no... ¿Por qué no estoy funciona para ti? O sea, es muy complicado. Porque esto es algo que decía Bertrand Russell y estoy muy de acuerdo con él. Creo que es un argumento que es más fácil ver que no puede ser que funcione que darse cuenta dónde está el error. Vale. O sea, hay algo que te escama, pero no sabes decir el hay algo que dices, el qué. No puede ser tan fácil, ¿sabes? No puede ser tan fácil. Pero no sé, hay un punto que es como... No se sabe muy bien por qué. Y eso es lo fascinante del argumento ontológico, ¿no? Entonces, grandes mentes han pensado que sí, grandes mentes han pensado que no, ¿no? Por ejemplo, pues Kant y Santo Tomás, que no. Pero Hegel, por ejemplo, pensaba que sí, que el argumento ontológico se podía. Descartes también, ¿no? Entonces, es un argumento que yo recomiendo no tomárselo a broma porque, digamos, hay grandes mentes que lo han defendido, ¿no? En filosofía contemporánea se defiende de otra manera. Porque digamos que algunas de las críticas que se le han hecho al argumento es que parece como que presupone la idea de que la existencia es una perfección y eso se puede llegar como a cuestionar. Decía Kant que la existencia, más que una perfección, es como la condición para tener perfecciones, ¿no? Porque no puedes tener una perfección si no existes, pero eso no quiere decir que la existencia en sí sea una perfección, ¿no? Pero luego... También uno de los problemas que yo veo es de que no sé cómo se puede determinar que alguna de las propiedades es lo más grande que se puede concebir. No sé cómo se puede determinar eso de una forma objetiva. Por ejemplo, cuando dicen la existencia necesaria es mejor que la existencia contingente, ¿por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es más grande? Y si dicen que es porque existen todos los mundos posibles, ¿por qué es mejor existir en todos los mundos posibles que en ciertos mundos posibles o en un mundo posible? Es decir, no le veo una razón por qué escoger esto respecto a... ¿Por qué escoger algo que existe en todos los mundos posibles respecto a un mundo posible sea mejor? No veo una razón, no hay una razón para decir eso, más que algún tipo de preferencia. Descartes también había intentado reformularlo diciendo, a ver, Dios... es el concepto de... la idea de Dios es la idea del ser más perfecto que existe, ¿no? Pero si no tuviera la existencia le faltaría una perfección, por tanto, Dios tiene que existir, decía Descartes, ¿no? Bueno, pues a ese tipo de argumentos se le puede... Exacto, se le puede como plantear eso que como mínimo es cuestionable, ¿no? Hoy en día Sí, el problema, ¿no? Existir respecto a no existir mejor, ¿por qué? ¿Qué lo hace mejor? Parece que solo algo es mejor si ya existe, ¿no? ¿Qué es lo que está hablando Enrique? Algo es mejor que otra cosa que ya existe, pero decir que algo que no existe es mejor o no es tan bueno como algo que existe parece no tener comparación.
plantea más como... Es un argumento que se plantea más desde lo que se llama la lógica modal, ¿vale? Que es la lógica de las posibilidades y las necesidades. Entonces, hay varios... entonces, te voy a hacer una pregunta primero y luego lo voy a explicar, ¿vale? ¿Tú crees que es posible que Dios exista? ¿Es posible? Sí, es posible. Vale. Entonces, con eso que me acabas de decir, ¿sí? Dios existe. La gente que defiende este argumento te deduce que Dios existe, Vale. ¿vale? Con esa afirmación. ¿Cómo llegamos aquí? De la siguiente manera. Vamos a ver. Hay varios sistemas en lógica modal, ¿vale? En los cuales, si es posible que exista algo necesario, entonces ese algo necesario existe, ¿vale? Te voy a intentar explicar por qué. Los filósofos analíticos hablan de mundos posibles, ¿vale? Entonces, no hay que pensarlo como mundos que realmente existen, como decíamos antes con el realismo modal, ¿no? Como un multiverso, sino más como, bueno, pues es una herramienta para pensar en esas posibilidades, ¿no? Pero si tú te lo imaginas como mundos posibles. Entonces, un ser necesario es un ser que existe en todos los mundos posibles, ¿vale? No puede no existir. No hay un mundo posible en el que no exista, ¿vale? Existe en todos. Entonces, si yo digo que es posible que exista el ser necesario, ¿vale? Estoy diciendo que al menos hay un mundo posible en el que existe el ser necesario, ¿vale? Pero eso quiere decir que hay al menos un mundo posible en el que existe un ser que existe en todos los mundos posibles. Por tanto, existe en todos, ¿sí? Y si existe en todos, existe también en este, que es uno de los posibles. Por tanto, Dios existe. Y se acabó. ¿Y ya está? Y ya está, solucionado. Bueno, pero el problema aquí es de que solo está describiendo qué significa existencia necesaria, ¿no? Cuando algo existe por necesidad, pues sí, existen todos los mundos posibles, pero eso no quiere decir que sea Dios. Por ejemplo, si hablamos del universo, los fundamentos bases del universo van a ser las cuestiones que son necesarias, ¿no? Y que van a existir en cualquier mundo posible. Y por algún tipo de causalidad indeterminista, pues puede ser que se pudieran haber dado los otros mundos, pero se dio este, ¿no? Entonces, él solo está describiendo lo que significa existencia necesaria, lo cual estoy de acuerdo. Si algo existe en un mundo posible y su existencia es necesaria, existen todos los mundos, pero de que eso sea Dios, no necesariamente, ¿no? Todo lo que acaba de describir es solo lo que significa que algo sea necesario. Eso es todo, no que Dios sea necesario. ¿Dios existe? Entonces, ¿A ti te convence este argumento? Hay una trampa, Ajá. que es que yo he empezado preguntándote si creías que era posible que Dios existiera. Puede ser que alguien diga que no es posible, ¿no? De hecho, tú te defines como agnóstico. Entonces, si yo la pregunta que te hago es, ¿tú crees que es posible que Dios no exista? También te ¿Qué respuesta me vas a decir? Me vas a decir que sí. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, tú puedes construir lo que se llama un argumento, el argumento ontológico inverso, ¿vale? Pues claro, puedes decir, vale, pues es posible que Dios no exista. Eso quiere decir que hay al menos un mundo posible en el que no existe el ser necesario. Sí. Pero si yo ya tengo un mundo posible en el que no existe ese ser, que tiene que existir en todos los mundos posibles, se sigue que no existe. Claro. ¿Vale? Por tanto, el problema es que tú puedes hacer dos argumentos paralelos con la misma lógica, ¿sí? Y con conclusiones opuestas. Y entonces la discusión está en lo que se llama romper el empate entre las premisas de posibilidad, ¿vale? Yo voy a agregar algo aquí a favor de los teístas y es lo siguiente. Si yo dijera que Dios es necesario y luego dijera que existe un mundo posible en el cual Dios no existe, por ejemplo, en un mundo en el cual solo existe una naranja y eso es todo lo que existe, el problema es de que un teísta me podría decir que este mundo es incoherente o ilógico porque no contiene a este ser necesario que existe en todos los mundos posibles. Entonces no se puede saber directamente si lo que es difícil saber o no se puede saber es qué es lo que es ilógico o qué es lo que es incoherente. El mundo posible que solo contiene una naranja o este ser que tiene existencia necesaria, ¿no? Parece bien simple decir que lo que es ilógico es este ser que tiene existencia necesaria porque no parece ser tan complicado para nada imaginarse un mundo en el cual solo existe una naranja, ¿no? Pero es algo que pueden decir, ¿no? Al origen, entonces. Hay que romper el empate entre la posibilidad de que Dios exista y la posibilidad de que Dios no exista. Y lo que se hace ahí, en el fondo, es ya recurrir al resto de argumentos para inclinar la balanza más hacia la posibilidad de la existencia que la posibilidad de la no existencia, ¿vale?
Y ahí es en el fondo donde está la discusión, ¿sabes? ¿Y cuáles son nuestros grandes argumentos para inclinar la balanza? Luego ya sería pues el típico argumento cosmológico, ¿sabes? O sea, bueno, pues nos vamos a un argumento de tipo cosmológico en el sentido de, a ver, como el que yo os explicaba la primera vez que vine, ¿no? Vivimos en un mundo en el que nos encontramos rodeados de seres que son dependientes, que son contingentes, ¿no? Pero eso no se puede llevar al infinito, por tanto tiene que haber en el origen de las cosas o en el fundamento de la realidad un ser que sea absolutamente independiente, que exista exclusivamente por sí mismo y que no tenga ninguna limitación, ¿vale? Porque si tú postulas que tiene algún tipo de limitación, nosotros los límites normalmente nos remiten a explicaciones causales, ¿no? Explicaciones anteriores, ¿no? O sea, mi teléfono móvil tiene una memoria de X gigas y no de X,54 gigas porque, pues bueno, yo apelo a las causas que lo han producido y que lo han hecho de esta manera, ¿no? Pero si estoy hablando del fundamento o de la primera causa, no puedo apelar a nada anterior para explicar sus límites. Por tanto, es mejor postular que no tiene ningún límite. A esto siempre he dicho de que no es necesario postular a Dios como el ser necesario, ¿no? O como el fundamento del universo. Si se toma como el Big Bang, como que la singularidad del Big Bang es el punto inicial de todo, no hay que postular a Dios. El Big Bang es el punto inicial de todo. No se puede ir más atrás en una cadena causal que la singularidad del Big Bang. Es decir, si voy de causas actuales hacia atrás, a donde puedo llegar es hasta la singularidad del Big Bang y no más atrás. No existe más atrás, por eso no existe antes del Big Bang. No existe que hubo nada y luego hay un Big Bang. Nunca existió la nada. Lo único que existe, el punto inicial de todo, es la singularidad del Big Bang y eso sería necesario, ¿no? Ese sería el punto necesario donde se establecen las constantes del universo y por una cuestión causal indeterminista se forman todos los posibles mundos, incluyendo el actual, ¿no? Otra forma de verlo es de que si el universo es infinito en el pasado, ¿no? Es decir, nunca hubo un momento en el cual no existió el universo, pues siempre existen fundamentos o podrían existir fundamentos, como por ejemplo la teoría de todo, que explique absolutamente todo, ¿no? Y eso sería necesario y sería parte de todos los mundos posibles, ¿no? No es necesario postular a un Dios para explicar esto. Eso solo es necesario si se asume que esa constante o esas constantes tienen que ser creadas. Pero eso es asumir que esas constantes no son necesarias. Si se asume que esas constantes son necesarias, pues no hay necesidad de postular a nadie que las haya creado, ¿no? Ya de por sí son necesarias y existen por necesidad. No tiene ningún límite, es un ser perfecto y ahí ya tienes el concepto de Dios, ¿no? Claro. Otra de las cosas que hace un poco más intuitivo esto es lo que siempre digo, es que hablar que hay más allá del tiempo y el espacio es una situación bastante incoherente. Porque más allá del tiempo y el espacio significa que algo nunca existió en ningún momento. Que parece lo mismo a decir que algo no existió, ¿no? Por eso la idea de hablar de existencia con que al menos uno de los prerequisitos es que tenga posición espacio-temporal, parece ser muy intuitivo respecto a que algo puede existir, ¿no? Es decir, si algo existe, al menos tiene posición espacio-temporal. De lo contrario, parece incoherente hablar de que algo existe, pero nunca hay en ningún lugar. Ahí la discusión está en, por ejemplo, bueno, vale, realmente tenemos motivos para negar la posibilidad de regresos al infinito, porque podría ser que hubiera un regreso al infinito. O, por ejemplo, lo que decía Bertrand Russell. Lo que pasa es que a mí no me gusta esta salida, me parece un poco tramposa. Pero, por ejemplo, Bertrand Russell tiene un debate con Frederick Coplestone, que es un filósofo y era sacerdote del siglo XX. Es el que tiene ese gran tomo de historia de la filosofía, que es muy bueno. Y en ese debate Coplestone utiliza un argumento cosmológico, ¿no? Como para decirle, a ver, el universo es contingente, por tanto necesita algún tipo de causa, no te puedes ir al infinito, necesitas que en último término haya un ser necesario, ¿no? Que sea Dios. Y bueno, Bertrand Russell lo que decía es, bueno, a lo mejor el universo existe porque sí, sin ninguna explicación, sin ninguna causa y ya está, ¿no? Y yo, o sea, bueno, es una opción, uno se puede ir por esa línea. Yo
si fuera ateo no me iría por esa línea, porque creo que es como traicionar en el fondo los principios que guían la actividad filosófica, que al final es intentar buscar explicaciones de las cosas. Claro, es como rendir. Sí, pero es lo mismo que se dice de Dios, ¿no? Dios se dice que existe porque sí, no hay una razón por su existencia, solo existe, es un ser necesario. Lo único que se está haciendo al decir que el universo es necesario, bueno, no todo el universo, ¿no? Sino solo ciertos fundamentos bases del universo son los necesarios para generar todo el universo. Es quitar la suposición de Dios y colocarla un paso adelante, ¿no? Por eso esa idea es más parsimoniosa y tiene mejores virtudes, y racionalmente por ello es lo que se debería creer. Es un poco, es un poco como rendirse, y es un poco tramposo porque no lo hacemos en ninguna otra área del conocimiento, ¿sabes? O sea, eso es cierto, pero por ejemplo, si llegáramos a encontrar una ecuación o algo, una ecuación o un patrón que pudiéramos utilizar para explicar absolutamente todo en el universo, no habría razón para preguntarse, ¿y este fundamento por qué ocurrió? Porque ya lo explica todo, no hay razón por la cual tratar de explicarlo desde una cuestión causal, ¿no? Simplemente se podría asumir, o fácilmente se podría asumir, que es necesario para que todo exista, o es necesario para que todo se dé, porque es lo que genera absolutamente todo. Así que no es lo mismo. Creo que Enrique está confundiendo aquí esto de que sea tramposo, porque en ciertas situaciones de la ciencia pues no se postula de esa forma, porque la mayoría de situaciones de la ciencia son específicas para esas situaciones, ¿no? No son generalidades absolutas, no son generalidades absolutas, ¿no? Son generalidades específicas. Entonces siempre se puede postular que hay algo que explica esa generalidad específica, que tal vez es más general y más general y más general. Pero en el momento que fuera absoluta, no veo por qué postular que tiene que tener una explicación, la explicación que ya explica todo, ¿no? Parece redundante hacer esa pregunta. Encontramos evidencia fósil, ¿sabes? Y entonces decimos, esto pues lo explicamos por medio de la evolución o los dinosaurios o lo que sea. A nadie se le ocurre decir, a lo mejor esto existe porque sí, sin ninguna explicación, claro, y ya está, ¿sabes? Entonces parece que... Sí, esa es la diferencia, ¿no? Obviamente las cuestiones fósiles o la evolución explica la diversidad de la vida. No se dice que es porque sí, especialmente porque en cuestiones de teoría sería muy costoso decir que todo eso pasa porque sí. O sea, cada diversidad es un hecho bruto, ¿no? Es más fácil explicar el patrón que genera toda la diversidad. Sobre ese patrón podría haber algo que generó ese patrón antes de, ¿no? Y nos podemos ir más pequeño, hasta la teoría cuántica, ¿no? Es una situación diferente, ¿no? Porque eso explica algo específico y no todo. En el momento en el que algo lo explicara todo, pareciera redundante preguntarse si hay algo que explica esto que lo explica todo. Como que siempre estamos buscando explicaciones de las cosas que parece que piden una explicación, ¿no? Entonces, simplemente... Pues en ese punto es lo mismo que yo digo, ¿no? Se tiene una explicación que explica absolutamente todo lo que observamos y todo lo nuevo por venir y logra predecir perfectamente todo, pues no pediría una explicación en sí. Eso sería la explicación de todo. Decir como que esto es contingente, pero existe porque sí. Bueno, es una opción que uno puede decir eso si quiere, pero no es eso lo que yo diría, vamos. Sí, pero siendo honestos, es lo mismo que dicen de Dios, ¿no? De que existe porque sí, porque es necesario y no tiene una explicación. Lo único que se hace al decir que hay algún fundamento en el universo que lo explica todo, en el mismo universo, es decir, que también es físico. No estoy hablando de que hay un fundamento que está fuera del universo. Estoy hablando un fundamento del universo, que es parte del universo, es correr la suposición de Dios hacia el universo y deshacernos de ella y que sea una cuestión superflua. ¿Cuál otro argumento, porque te pediré también en contra, cuál otro argumento es potente de la existencia de Dios? Puede inclinar la balanza. A ver, a mí me gusta, hoy en día también una cosa que se hace mucho es... ¿Qué es decir? Y existe porque lo digo yo. Y ya está. También. Esa es buenísima. Eso en Twitter funciona, ¿eh? Tú lo pones y se acabó, ya está. Tanta tontería. Y ya está, fuera. Punto. Me levanté con Dios, ¿sabes? Una estrategia que utilizan como varios filósofos contemporáneos es algo más tipo explicativo, en el sentido de que, bueno, vamos a intentar pensar en el teísmo como una
hipótesis a nivel de cosmovisión, ¿vale? O sea, el teísmo en el fondo es una hipótesis a nivel de cuál es el fundamento de la realidad, ¿vale? Y entonces eso lo vamos a comparar con otras hipótesis, como la hipótesis naturalista, que te está diciendo que o sea, si el teísmo te dice que en el fundamento de la realidad lo que hay es un ser perfecto, ¿vale? El naturalismo te diría, bueno, no, en el fundamento de la realidad lo que hay es indiferencia, ¿no? Esa famosa frase de Richard Dawkins, ¿no? No hay nada, no sé cómo lo dice, pero lo dice muy bien, porque escribe muy bien el tío. En plan, todo es pura indiferencia, ciego, no hay nadie al timón, etcétera, ¿no? Pues, y entonces decir, vale, vamos a ver cómo es el mundo, ¿sí? Y si el mundo que nosotros observamos es más esperable bajo la hipótesis de que en el fundamento de la realidad hay algo completamente indiferente, que le da completamente igual cuál sea el resultado, o bajo la hipótesis de que en el fundamento de la realidad lo que hay es un ser perfecto que valora lo bueno, ¿sabes? Que valora las cosas buenas. Entonces lo que te van a decir es, bueno, es que si tú vas mirando cosas que nosotros nos podemos encontrar en la realidad, o sea, el hecho de que existan seres libres como nosotros, moralmente responsables, capaces de conocer la verdad moral, capaces de conocer verdades tan abstractas de la lógica, la matemática, ¿no? Capaces de penetrar en las leyes del propio universo, que todas son cosas como muy ordinarias que damos por supuestas, pero realmente no son nada evidentes, no tendría por qué haber sido así. Podríamos existir en un universo en el que las leyes fueran tan complejas que no las pudiéramos entender, o que nuestras capacidades cognitivas fueran tan limitadas que no dieran para hacer ciencia, por ejemplo, claro. ¿Sabes? Que dieran pues para comer, para discutir en política o lo que sea, pero no para hacer ciencia y desentrañar los misterios del cosmos, ¿no? Miras a cosas como la belleza, el hecho de que exista belleza, que nosotros la podamos conocer, y más cosas así, y entonces dices, a ver, todo eso yo lo voy a esperar más, es mucho más esperable si en el fundamento de la realidad hay algo que se preocupa por el resultado, ¿sabes? Y que por tanto, que precisamente por ser perfecto, quiere que haya cosas buenas, que haya estados de cosas buenos. Para, pues eso, y va a querer que haya seres libres, moralmente responsables, todas estas cosas, porque eso mejora, digamos, o aumenta el valor del mundo, ¿no? En cambio, si yo lo que tengo en el fundamento de mi cosmovisión es una entidad completamente indiferente, que se haya obtenido esta realidad, este mundo, en lugar de cualquier otro de los muchos que parecen posibles, parece muy arbitrario, ¿sabes? Y parece algo que es como bruto. El problema aquí es de que realmente todo esto que dijo del razonamiento, de pensar y todo esto es perfectamente explicable bajo el naturalismo. Es decir, si evolutivamente es preferible o es una ventaja poder conocer y razonar el mundo para sobrevivir, porque te permite manipular mejor el ambiente, pues es un rasgo que va a permanecer en una población y que se va a maximizar con el tiempo, ¿no? Así que no veo por qué debería haber un ser perfecto que explique esto, ¿no? Se puede explicar perfectamente con la evolución, con términos físicos. No hay necesidad de hablar de un Dios. Se intentan decir que esto se dio por cuestiones físicas y que la física está fundamentada en el fine tuning del universo y que esto lo hizo Dios, pues lo único que se tiene que decir es de que el fine tuning o las características fundamentales del universo o las constantes del universo pues son necesarias, ¿no? Es decir, son cuestiones que se fijan en la singularidad del universo o son el fundamento del universo y son necesarias, no pudieron cambiar, no pueden ser diferentes. Así que se puede explicar completamente desde una perspectiva naturalista. Y si los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales, pues no se necesita un Dios para generar esta mente, o que la mente sea algo que está fuera del tiempo y el espacio, ¿no? La ventaja de esto es que permite la investigación de la mente en cuestiones del cerebro, porque permite darle una posición espacio-temporal, ¿no? Lo vuelve algo físico. Así que siento yo que lo vuelve más sencillo y evita la necesidad de llamar a Dios para explicar algo, ¿no? Otra falla, siento yo, al decir que es más probable bajo la idea de Dios o de un ser perfecto, es de que la mayoría del universo no tiene cosas perfectas, ¿no? Es decir,
hay más agujeros negros, hay más soles, hay más, en fin, hay muchas cosas caóticas que ocurren en el universo que vida o personas que le guste esto. Así que creer que es bueno porque está esta pequeña cosita en el universo, pues parece completamente aleatorio. Así que, por ejemplo, ser bueno, que el razonamiento podrían ser cosas que surgieron de forma evolutiva porque le permite a un grupo ser más apto para sobrevivir en su ambiente. Y es fácil verlo porque un grupo que se preocupa por sí mismo, por una especie, pues funcionan mejor y logran aprovechar mejor los recursos naturales. También logran manejarse mejor en su ambiente y aprovecharlo si pueden razonar cómo funciona su ambiente. Si logran encontrar patrones en su ambiente, es más fácil que puedan utilizar esos patrones a su favor, ¿no? Para hacer predicciones y todas las cosas que conlleva esto, ¿no? Parece una gran ventaja evolutiva poder razonar, poder preocuparse el uno por el otro. Creo que hay otra parte de esta entrevista. Sí, aquí está. Vamos a ver esta parte. Argumentos en contra del problema del mal, por ejemplo, ¿no? Que es sobre todo un Dios que es perfecto y que es positivo. Claro. ¿No? Este es un gordo. O sea, claro, entonces al final es, bueno, pues la evidencia del mal también hay que tenerla en cuenta en ese análisis, ¿no? Porque al final, pues tú tienes el problema del mal, que es en plan, ¿cómo puede ser, ¿no? Que un Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿sabes? Pues permita que exista el mal en el mundo, ¿no? Entonces aquí ha habido, bueno, hay varias formas del problema del mal, ¿no? La forma histórica es lo que se conoce como, bueno, una versión lógica, en el sentido de que creemos que hay una contradicción lógica, estricta, lógica, entre la idea de Dios y la existencia del mal, ¿vale? Por tanto, es absolutamente imposible que haya las dos cosas. Y como yo por experiencia encuentro que existe el mal en el mundo, pues puedo descartar efectivamente la existencia de ese Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿no? Y esto, el autor que más trabajó en esa línea para defender este tipo de argumento es uno que se llama... espero no equivocarme porque me está bailando dos nombres, pero creo que es John Leslie Mackie, ¿vale? Entonces John Leslie Mackie tiene un artículo que se llama Mal y Omnipotencia, ¿no? Evil and Omnipotence, donde plantea, bueno, pues es que hay una contradicción lógica, ¿no? Porque si tú piensas que existe un ser todopoderoso, que lo puede hacer todo, omnisciente, que lo sabe todo, y perfectamente bueno, que por tanto, si puede evitar el mal, lo va a hacer, y en cambio ves que existe el mal, es que se contradice, porque si existiera ese ser todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, habría eliminado el mal ya, ¿sabes? Porque no le falta poder, no le falta el deseo de hacerlo y no le falta el conocimiento, ¿no? Esto también decía otra formulación, ¿no? Es en plan, a ver, si Dios es... ahora me acuerdo ahora. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, no puede ser perfectamente bueno, porque permite el mal, ¿no? Si Dios es perfectamente bueno y omnisciente, no puede ser perfectamente poderoso, ¿no? Y si Dios es perfectamente poderoso... Por algún lado falla el concepto cuando metes la idea del mal, ¿no? Entonces aquí hay un debate interesante entre este John Leslie Mackie y otro filósofo que se llama Alvin Plantinga, que es el que te he dicho al inicio de que la filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte. Sí, ¿vale? me mola, me mola mucho la definición, está muy interesante. Perdón. Entonces Alvin Plantinga escribe un libro, Dios, la libertad y el mal, en el que va a plantear es que realmente nunca se ha demostrado que exista esa contradicción, ¿vale? Que en el fondo todos los intentos, y trata sobre todo el de Mackie, asumen como una premisa implícita que no se ha demostrado, que es la idea de que Dios no tiene razones moralmente suficientes para permitir el mal, ¿no? Y que hasta que esa premisa no se demuestre no tiene realmente una contradicción. Que hay un plan detrás del mal. Que hay algún motivo, que puede haber algún motivo, ¿sabes? Para que Dios permita el mal. Entonces, yo creo que un problema de esto es de que se modifica mucho esta idea de perfectamente bueno, ¿no? Porque si algo es perfectamente bueno, no puede depender del mal. Así que no pueden haber bondades que sean dependientes del mal. Si existen bondades que son dependientes del mal, no puede haber un ser que sea pura bondad, porque va a depender del mal para lograr hacer esas bondades. Entonces, perfectamente bueno, pues no. Y creo que la cambian un poco por el ser que es máximamente bueno, ¿no? Que trata de maximizar la bondad, a pesar que eso conlleve cosas malas, pero al final de cuentas el resultado siempre va a ser más bondad que antes, ¿no? A mi punto de vista esto funciona, pero tienen que aceptar de que entonces Dios, para poder lograr el bien, necesita del mal. El mal es necesario para Dios.
Dios no es perfectamente bueno, pero es máximamente bueno. También podría decirse que Dios al tener una razón no está haciendo el mal, porque el mal es sufrimiento innecesario. Si tiene una razón o este bien es algo supremo, pues no habría hecho ningún mal. Este sufrimiento sería visto como algo bueno. Hace como su intento de decir, bueno, ¿cuál podría ser ese motivo? Y él apunta a la libertad, ¿no? Porque dice, bueno, pues tú podrías... Parece que la libertad es un valor, digamos, importante. No puedes... es imposible que Dios fuerce a alguien a hacer libremente el bien, porque entonces... O sea, te puede forzar a hacer el bien, pero entonces no lo estás haciendo libremente, ¿no? Y si lo haces libremente no te está forzando. Aquí el problema es de que Dios es libre, y estoy casi seguro, mejor dicho, el problema aquí es que estoy casi seguro que todo el mundo, todo creyente cree que Dios es libre y no puede hacer el mal porque es perfectamente bueno. Eso quiere decir que hay un tipo de libertad que no permite el mal. Dios pudo habernos hecho con esa libertad y así podríamos creer que es perfectamente bueno. Por eso la típica que dicen es que te hizo libre para que no fueras un robot. Ellos tendrían que creer que Dios también es un robot. Y asumo que no creen que Dios es un robot, ¿no? Creen que Dios es un agente libre que no puede hacer el mal. Por tanto, si Dios crea seres libres, está asumiendo el riesgo de que puedan de alguna manera abusar de su libertad, ¿no? Y de alguna manera él dice, bueno, pues con esto salvamos. Además, agregando un poco esto, si lo piensan, Dios ya nos dio restricciones a nuestra libertad, es decir, realmente no podemos hacer lo que se nos da, realmente no podemos hacer lo que se nos da la gana, como se nos dé la gana. Si queremos hacer algo, tenemos que encontrar la forma de hacerlo, y hay cosas que aunque querramos, por la situación en la que estamos, no se puede. Entonces ya hay restricciones en nuestra libertad, lo cual quiere decir que ya hay restricciones a nuestra capacidad de hacer el mal, porque si fuéramos absolutamente libres de hacer las cosas como nosotros querramos, tendríamos más formas de hacer el mal. Eso quiere decir que escoger hacer el bien bajo esa situación sería mejor, pero no es así. Ya nos dio restricciones y estas restricciones, por ejemplo, restricciones físicas, nos impiden hacer ciertos males de ciertas maneras. Ya tenemos nuestra capacidad de hacer el mal de forma restringida. ¿Por qué no restringirla más completamente, tal y como él la tiene? Lo que se llama el problema lógico. John Leslie Mackie no termina muy convencido de esta defensa, lo que se llama la defensa del libre albedrío de Plantinga. Pero luego, en obras posteriores, en un libro que se llama El milagro del teísmo, The Miracle of Theism, concede que hay un punto que realmente hace muy difícil demostrar la imposibilidad lógica de que Dios y el mal coexistan. Y es el hecho de que hay ciertos bienes que están lógicamente conectados con la existencia del mal. Por ejemplo, la valentía, ¿sabes? O sea, uno no puede ser valiente si no hay un peligro frente al cual sobreponerse al miedo y hacerlo noble, ¿no? En eso no estoy de acuerdo y creo que ningún creyente va a estar de acuerdo tampoco con lo que él acaba de decir. Lo dicen mucho, pero creo que están contradiciéndose completamente porque Dios asumo que es valiente y no necesita del miedo, ¿no? A menos que ellos crean de que nosotros por ser valientes tenemos una bondad superior que Dios no puede tener, que no lo creo, ¿verdad? Así que Dios ha de ser valiente, pero nunca va a tener que enfrentarse al miedo. Entonces sí se puede ser valiente sin tener que enfrentarse al miedo. Entiendo que no se pueda manifestar la valentía si no hay miedo. Si al final de cuentas lo que vamos a hacer es ir al cielo donde no se va a manifestar esta valentía, no veo para qué la necesitamos de todos modos, ¿no? Solo podría darnos la valentía. Podría solo darnos estas bondades que aunque no se manifiesten porque no va a estar su contrario, igual las tendríamos. No hay necesidad de que pasemos por sufrimiento y esto haría que ese sufrimiento sea innecesario y que Dios no tenga ninguna razón por la cual hacernos pasar por ese sufrimiento, lo cual hace que si existe el sufrimiento innecesario, Dios no sea perfectamente bueno. La generosidad. Uno no puede ser generoso si no hay alguien que no le falta algo que yo le puedo dar, ¿no? La compasión. El sacrificio, ¿sabes? El sacrificio de la propia vida incluso. Pues el bien moral de sacrificar la propia vida no se puede dar si no se da el mal de que yo mi vida la puedo perder, ¿no? Entonces él dice, bueno, cuando uno ve esto, ve que hay bienes que serían imposibles si Dios no permite el mal, ¿vale? La idea de que Dios y el mal son lógicamente incompatibles, ¿vale? Vamos a ver, no estoy seguro si se podría decir de que por eso es que Dios mandó a Jesús y Jesús sintió
miedo, sintió la generosidad y todas estas cosas. Y por eso entonces Dios sí es valiente o manifestó valentía y todo eso, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que son innecesarias, ¿no? Él creó toda esta situación solo para poder venir él a hacer esto. No le veo el sentido, no le veo la necesidad de que eso suceda. Le veo sentido a que lo hizo y trató de resolverlo, pero entonces no lo sabe todo, ¿no? Hay cosas que no sabe. No sabía que iba a pasar esto y tuvo que resolverlo en el momento. No veo por qué es necesario sufrir de ninguna manera. Entiendo que tengan que existir estas cuestiones contrarias, es decir, el sufrimiento o el miedo para que se pueda manifestar la valentía, pero no creo que se tenga que manifestar la valentía para tener la valentía. Solo se tendría una valentía que no se manifiesta. Y eso es todo. Y si son bondades geniales y son bondades increíbles tenerlas, solo debería de dárnoslas. Y si nos las da y limita nuestra libertad, es decir, si nos las da y puede limitar nuestra libertad, no existiría el mal. Y es lo que se espera de un ser que es omnipotente, que todo lo puede, es decir, que puede eliminar el mal y que de todas maneras dice que lo va a hacer y perfectamente bueno, ¿no? Hay un meme que yo agregué a la página que decía Dios permitiendo el mal para eliminarlo después es como un bombero que permite incendios solo para hacerse el héroe. Efectivamente, Dios hubiera permitido el mal por tener un mundo en el que estos bienes sean posibles al menos durante un tiempo, ¿vale? Ahora bien, entonces ahí es cuando va a dar el salto como a otro argumento diferente, ¿vale? Entonces lo que John Leslie Mackie te está diciendo es el problema lógico del mal lo tenemos que abandonar la idea de que hay una contradicción estricta entre Dios y el mal. O sea, ¿pueden estar los dos? Es posible que coexistan, ¿vale? Y de hecho, muchos filósofos lo han seguido en ese sentido, muchos filósofos ateos han abandonado esa línea de investigación. No todos, hay muchos que siguen trabajando y siguen diciendo, no, sí que es posible hacer un argumento lógico del mal exitoso, ¿no? Y bueno, es algo controvertido que se sigue discutiendo, ¿no? Pero lo que John Leslie Mackie te va a decir es, vale, te voy a conceder que es posible, ¿sí? Lo que pasa es que la evidencia del mal, ¿sí? El hecho de que haya tanto mal en el mundo, de que parezca tan gratuito, de que sea tan horrendo, ¿sí? Hace muy improbable, ¿sabes? Que Dios exista. Entonces ya no es una cuestión como de posibilidad o imposibilidad, sino más de probabilidad. Entonces volvemos un poco a ese mismo esquema de inferencia a la mejor explicación que te estaba diciendo yo antes, y lo que el naturalista está diciendo es, tienes que incluir la evidencia sobre el mal que hay en el mundo, y eso inclina la balanza hacia mi lado, es lo que te va a decir, ¿no? Claro. Oye, ahora que hablamos del mal, ¿puede existir la moral sin Dios? Vale, ese es un gran tema. Es un gran tema. Es una cosa que yo no tengo clara. ¿Ves? ¿Vale? Bueno, es una muy buena respuesta. Yo creo que yo me inclino por pensar que sí, ¿vale? Que sí, que puede existir la moral yo creo sin que Dios. Sí. Yo me inclino por pensar que sí, porque yo en lo ético sigo mucho como Aristóteles, ¿vale? Entonces Aristóteles tiene una teoría ética en la que en el fondo lo que importa para la ética es la persecución de la eudaimonía, que es la felicidad. No me gusta traducirlo por felicidad porque nosotros entendemos por felicidad como estar contentos, el estar bien, ¿no? ¿Vale? Sí, el estar satisfechos. Exacto, y no es eso, no es eso lo que Aristóteles tiene en mente. Él tiene en mente más la idea de una vida plena, ¿sabes? Una vida buena, que sea plenamente humana, en la que uno haya como realizado plenamente esas potencialidades que como ser humano, como animal racional tiene, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que si tú tienes esa comprensión de la ética, ¿vale? No necesitas realmente que haya un Dios trascendente que fundamente la moral, porque la moral se va a fundamentar en hechos sobre la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, porque habrá acciones que a mí me van a hacer acercarme más a la eudaimonía, y eso son acciones buenas, y hay acciones que o me alejan de la eudaimonía o están en directo conflicto con ella, ¿no? Como la injusticia, por ejemplo. Y eso van a ser acciones intrínsecamente malas. No necesito necesariamente que haya una fuente trascendente, sino que me basta con que el ser humano tenga una cierta naturaleza orientada a una serie de fines, ¿no? Como la verdad, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que
me inclinaría por pensar que no. Pero luego hay otra cosa que también es interesante. Yo me inclinaría a pensar que no se necesita a Dios para la moral, porque aunque Dios dijera que hay cosas que tengo que hacer o que debo de hacer, puede ser que mi conciencia o mi intuición moral me diga que no son buenas y que las haga solo para poder sobrevivir al mandato divino, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos donde manda erradicar a toda una población con niños inocentes, a mí me parecen que no son morales, que no fueron actos buenos. Por eso decir que viene de Dios no parece funcionar, a menos que se crea que Dios es malo o hizo cosas malas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, desde mi intuición moral, me dice que arrasar con una población, incluyendo niños que son inocentes, no es bueno. Plantearse, más que la moral en sí misma, plantearse el conocimiento moral, ¿vale? Si sería posible el conocimiento moral en una cosmovisión naturalista. Y esto hay una filósofa que se llama Sharon Street, que publicó, no me acuerdo cuándo, pero publicó un artículo que se llama Un dilema darwinista para las teorías realistas sobre el valor, ¿vale? Entonces ella lo que te dice es que si tú tomas en cuenta la teoría de la evolución y una teoría de la evolución interpretada bajo el naturalismo, es decir, que no hay ningún principio que está gobernando, que está orientando, que está vigilando que la evolución no se salga de, sí, ¿sabes? No hay que está nada, como no, lo que decías tú antes, no hay ningún exacto, piloto manejando no hay ningún la piloto, nave. exacto. Si tú partes de esa idea y entonces te das cuenta de que nuestras intuiciones morales básicas tienen una explicación evolutiva en términos de que son esas porque son las que mejor ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y a reproducirse, te entra como la duda de, ostras, entonces, ¿cómo realmente estar seguro de que esas son las intuiciones morales correctas con las que yo me oriento hacia la verdad moral, ¿no? Porque al final el proceso evolutivo es un proceso que está guiado no hacia la verdad moral, no hacia que tú descubras las verdades morales, ¿sí? Sino hacia que tú tengas esas herramientas óptimas para sobrevivir y reproducirte, ¿no? Entonces, la idea es que tendríamos esas intuiciones morales aun cuando fueran mentira, porque habrían seguido siendo útiles para la supervivencia y la reproducción, ¿no? Cosas como que es bueno que los padres cuiden de sus hijos, ¿sabes? O cosas como que es bueno, yo qué sé, reunirse, tener amigos, por ejemplo, cuidar de los amigos, cuidar de los que me hacen un buen de los que me benefician, ¿no? Entonces lo que ella te va a decir es que cuando que la historia de origen evolutiva de estas intuiciones morales como que arroja una cierta sospecha sobre ellas. Porque no es como si la verdad moral, si tú no la conoces, entonces eso va a ser un peligro para tu supervivencia, tu reproducción, ¿no? Como si el imperativo categórico se pudiera esconder detrás de un árbol y arrancarte el cuello, ¿no? Como si lo puede hacer un tigre. Claro. ¿No? Entonces es como que una evolución no guiada, ¿sí? No tiene ninguna garantía en que va a terminar dando lugar a esas intuiciones morales que son justo las adecuadas para que tú luego con tu filosofía y tu razón construyas un sistema moral que se adecue a la verdad, ¿no? Sí. Y de hecho pone ejemplos como que, bueno, es que si realmente la racionalidad hubiera surgido en otras ramas evolutivas, pues es que a lo mejor tendríamos intuiciones morales completamente diferentes, ¿no? O sea, yo qué sé, los leones pues son animales mucho más solitarios que nosotros y si matan al macho de una manada se sienten legitimados a matar a todos los cachorros y a violar a todas las hembras, ¿no? Entonces a lo mejor unos leones que hubieran desarrollado racionalidad pues sentirían como que es su derecho cometer infanticidio y todas esas cosas, ¿no? Claro. O de hecho hay un pasaje de Darwin que dice que si las abejas, ¿no? No, dice, si los seres humanos hubieran sido como hubieran evolucionado bajo las mismas condiciones que las abejas, ¿no? Dice, no cabe ninguna duda de que las hembras o las reinas, ¿sí? Considerarían que es su derecho divino matar a sus hermanas y nadie se atrevería a intervenir, ¿sabes? Entonces, como que si uno rebobina la historia evolutiva y la vuelve a dejar a su aire, podrían haber salido como los sistemas morales que terminas al morales final, que ahora ¿sabes? mismo no podríamos ni entender, claro, ¿no? serían para nosotros absolutamente inmorales, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y
¿qué realmente te garantiza que eres tú el que tienes la razón y no esa multiplicidad de, digamos, seres racionales hipotéticos que bien podrían haber existido, ¿no? Entonces, Sharon Street lo que hace es decir, pues esto es un motivo para negar el realismo moral y para decir que, por tanto, no tenemos conocimiento de verdades morales, ¿sí? Aquí hay un salto importante que está haciendo que es diferente no conocer el realismo moral o los hechos morales, porque nuestra intuición moral tal vez no se alinea con los hechos morales porque no es guiada o no apareció guiada por la moral, sino simplemente por la capacidad que nos daba de sobrevivir o de adaptarnos mejor a nuestro ambiente. Pero eso no quiere decir que con eso se niega el realismo moral. Lo que se niega es nuestra capacidad de conocer el realismo moral o los hechos morales, ¿no? Pero el mismo argumento lo podría utilizar otra persona para decir, bueno, pues esto es motivo para pensar que la evolución sí que sigue algún principio del valor, ¿sí? Es decir, no estamos en una cosmovisión naturalista. No lo creo. No veo de dónde la evolución podría estar siguiendo un principio moral por encima de simplemente la adaptación a su ambiente. De lo contrario, ¿por qué habrían leones que al destituir al otro león, pues como él mismo dijo, ¿no? Se creen con el derecho de destruir a toda la progenie, todos los bebés de este león que destituyeron, ¿no? Si la evolución fuera guiada por la moral, no deberían existir esos casos. Es decir, esos casos podrían haber existido en algo muy anterior a ello, pero a ese punto no deberían haber podido sobrevivir, ¿no? Parece que la evolución, o al menos como se entiende, únicamente es respecto a qué tanto te hace un rasgo adaptado a tu ambiente o la capacidad de manipular el mismo ambiente, ¿no? A tu favor. Así que el hecho de que hayan comportamientos que nosotros consideremos que no son morales, mientras que todavía existen y permanecen en diferentes poblaciones, hace que no pueda ser guiada, ¿no? Y si se hace el argumento de que tal vez los leones fueran más exitosos si siguieran estos principios que nosotros consideramos morales, entonces el hecho de que sean exitosos se referiría únicamente a su capacidad de sobrevivir a su ambiente. Eso quiere decir que sería el mismo problema, ¿no? No sería algo guiado por la moral, sino guiado a tu capacidad de adaptarte al ambiente. No veo cómo escapar de eso, la verdad. Porque parece que si la moral fuera real, permanecería en una especie solo si le permite ser más exitosa, ¿no? Así que no hay forma que la moral sea lo que lo guíe. Lo que lo guía es su capacidad de adaptarse al ambiente. Si casualmente la moral es lo que te hace más adaptado a tu ambiente, pues permanecería la moral. Eso igual no te hace saber si las intuiciones morales que tenés son las reales, ¿no? Son hechos morales o simplemente es lo que te permitió adaptarte mejor a tu ambiente. Desde donde lo veo, no hay forma de llenar ese gap. Al final, casi todas las teorías y todas las hipótesis pueden ir para las dos vías. Eso es lo bonito de la filosofía. Y aquí estamos empatados, ¿no? Eso es lo bonito de la... No, eso es lo bonito de la filosofía, es que a veces te encuentras con cosas como que parece que has de tomar una decisión, claro, ¿no? ante un argumento. Sí. Porque tú, cuando tienes un argumento, en plan, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Nunca tienes un argumento que te vaya a forzar a aceptar la conclusión. Nunca. Eso no existe. Lo que tienes es la demostración de que si aceptas esas premisas, tienes que negar la conclusión. Pero eso quiere decir que siempre puedes negar una de las premisas, ¿vale? Entonces, si la conclusión te parece demasiado radical como para ser verdad, ¿sabes? Porque contradice, por ejemplo, uno de esos puntos de partida que decíamos, pues a lo mejor la decisión racional o una decisión razonable es poner en cuestión una de las premisas. Claro. Y decir, bueno, pues niego una de las premisas. Y por tanto no me funciona el argumento contra mí. Yo creo que eso es una de las cosas bonitas de la filosofía al final. Sí, ¿no? Que al final genera ese debate constante con otros pensamientos y con uno mismo. Y con uno mismo. Que eso también va evolucionando, evidentemente. ¿No? Claro, no pensarás igual hoy por supuesto. que mañana, o de aquí 2 años, y no piensas ahora que hace 2 años tampoco. Yo igual, creo que, ¿no? en el fondo, la gran pregunta cuando uno empieza a hacer filosofía es ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por mis ideas? Esa es buena, ¿eh? Porque a lo mejor hay ideas que yo tengo que pensando empiezo a ver, ostras, claro. El precio que tengo que pagar para mantener esta idea es demasiado.
porque a lo mejor tengo que terminar pensando, yo qué sé, mi madre no existe, ¿sabes? Por ponernos radicales. Sí, claro, ¿no? si no vamos a según Claro. qué pensamientos ya es decir, Pues- bueno, no, y ahí puedes caer en la desesperación o en la ilusión más grande, ¿no? Efectivamente. Sí, hay muchas cosas que no considero que Henrik no las aborda muy bien. Puede ser que sea yo el que no las aborda bien. Pero a mí me parece una persona muy honesta que trata de decir las cosas lo más claras posibles. Y por eso la verdad es que me gusta ver muchos este tipo de diálogos que tiene con Jordi. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido algo. Por favor, si pueden refutar cualquiera de mis ideas, dejen un comentario. La idea que refute cualquiera de las cosas que yo digo lo voy a estar fijando hasta arriba. Ya lo he hecho en un par de videos, esperando que todo el mundo vea donde yo me equivoqué. Y pues nos vemos, cerebritos. Hasta otro episodio.